Ya es cualquier cosa, ¿eh? O sea, no es muy fácil. No estamos pidiendo que canten una ópera. No, es fácil. Dos palabras. ¿Quiere que le cantemos bonito? No, pero cantan a destiempo. Entonen un poco. Están cantando a destiempo. Ahí va. Es así, claro, muy bien. Ahora sí. Bueno, esto es Sin Lugar para los Débiles, así que De eso se trata. nos vamos poniendo a tono con los temas del día, con la política y con el... yo decía, hoy encontramos finalmente que unía a Bullrich, Macri y Milei, que es el que explote todo, ¿no? Terrible. No nos une un programa de gobierno, no nos une una idea de país, no los une la dolarización y los vouchers educativos y demás, sino que los une él, que explote todo. Y no aprenden ni con los votos, lo digo en el caso de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich construyó un mensaje que era: vamos a exterminar, vamos a terminar con el kirchnerismo, todo en pos de la destrucción, en pos del odio. Y sin embargo, habiendo salido en el tercer lugar, se suma al espacio de Milei multiplicando el discurso, lejos de repensarlo. Ahora bien, ojo con el nuevo Milei que va a aparecer. Claro, por la campaña comunicacional del PRO. La campaña comunicacional... Completamente cooptada, ¿no? La campaña. Sí, se la van a manejar. Macri le va... Ya está pasando, digo. Sí. Los spots, las similitudes, a quienes corrieron y dejaron de hablar. Exactamente, ustedes no hablan, empiezan a estar cuestiones más guionadas. Están viendo si pueden enjaular al león y venderlo como algo más accesible. Entonces digo, queda mucho todavía, ¿no? Queda mucho. Y seguramente a partir del resultado electoral uno tiene cierta esperanza de que Unión por la Patria va a ganar, pero falta todo, diría, por recorrer, ¿eh? Sí, claro. Por el momento, falta muchísimo. Bueno, quedan 20 días en Argentina, 20 días. 20 días. Imagínate, hace 7 días estábamos recién comenzando a visorar la división de Juntos por el Cambio y demás. 14 días atrás ni hablar, ya ni sé qué país era hace 14 días. Yo no me acuerdo ahora los números, a lo mejor vos sí, y tampoco quiero meter miedo ni susto con esto, pero digo, en las generales Scioli también le ganó a Macri, ¿está bien lo que estoy diciendo? Sí, está bien lo que estás diciendo. Bueno, no sé si esta era la diferencia, pero muy lejos no estaban. Por estrecho margen igual, una distancia menor. Milei juega mucho con otra noticia falsa, párrafo aparte, ¿no? Para el tema de noticias falsas y Javier Milei, digo, por lo de la Shell, IPF. Sí. Terrible eso. No. Bueno, es parte de cómo construyen el estallido. Total, sí, es parte de cómo construyen el estallido. Pero Milei, viste que repite, no, bueno, porque en 2015 se pudo y demás. En realidad él confunde los datos de las PASO de 2015, donde Scioli le saca efectivamente 7-8 puntos a Macri. Y después ese margen se achica muchísimo, producto del voto de Cambiemos de Ernesto Sanz, de los radicales, y de Elisa Carrió. También hubo un cambio fuerte entre las PASO de Alberto Fernández frente a Macri, y luego en las generales. Pasamos de 15 puntos de diferencia a 7 y pico. Entonces digo, bueno, hay todo un escenario por construir, sobre todo porque del otro lado van a jugar hasta con el último cartucho que tengan, ¿eh? Hasta con el último cartucho que tengan. Uno ahí confía en lo que pueda determinar Massa como jefe de su propia campaña, que está diseñando. A mí me parece interesante ver a un Massa que no se sube a un discurso triunfalista. No. Que mantiene la serenidad, la seriedad y la responsabilidad que requiere este momento, que demostró con algunas acciones, bueno, que efectivamente no está dispuesto a dejarse correr con el dólar. Fue muy claro con el tema dólar blue. Hoy cerró a 9.20, 9.30. Bajó. El dólar blue, mal día para aquellos que se alegran cada vez que sube y que dicen cuanto más alto mejor. Así explota. Exacto. Y hoy con el tema de los combustibles. Bueno, también, ¿no? A mí ese me parece, hoy lo hablaba con Cecilia Morón en la radio, me parece que Cecilia decía, este es el Sergio Massa que gestiona. Es un Sergio Massa que avanza, que toma decisiones y que cuando hay un impedimento concreto o le plantean un conflicto y una discusión, se planta. Recordemos, a muchos nos sorprendió, quiero decirlo, recordemos también, sumado a esto que vos bien marcabas del dólar y de la nafta, recordemos lo que fue la postura frente al Fondo Monetario Internacional, que pedía una devaluación del 100%, luego de las PASO, terminó siendo un 22%. Bueno, que afectó, por supuesto, pero ahí también hubo una pulseada, ¿no? Sí, y después vinieron también medidas en ese sentido, y un Massa que pese a que buscan meterlo todo el tiempo en la grieta, se corre una y otra
Y otra vez, eso también me resulta interesante. Bueno, Milei graba el otro día una nota en un canal colega y en el mismo canal colega a Massa la hace en vivo y a Massa constantemente era qué lugar va a tener Máximo Kirchner, qué lugar va a tener la Cámpora, qué lugar esto, aquello y demás. Y Massa diciendo, pero yo soy el líder del Frente Renovador hace cuánto tiempo como para que vengan a meterme otra vez en esto es kirchnerismo. Bueno, es que se les agota, dice, bueno, usted es kirchnerista, ¿cómo le van a preguntar a Massa eso? Massa no fue nunca kirchnerista. ¿Cuál es el problema? Digo, pero dice, ¿por qué? Porque en realidad el discurso es, el enemigo construido desde la derecha es hoy el kirchnerismo, el peronismo. Bien, hay que ubicarte ahí. Hay que ubicarte ahí para poder hacerte blanco de todos los ataques que querramos. Esa es la lógica. Y en eso Massa se maneja bastante bien, digamos. Porque además, insisto, responde a su historia política. Sí. Entonces, preguntarle si es kirchnerista cuando no nunca lo fue. Cuando nunca lo fue, y está bien, puede serlo o no serlo, digo, ¿cuál es? Bueno, pero eso es un poco lo que se viene, creo. Bueno, me paso del otro lado y me pongo como televidente en decir lugar para los débiles. Gracias, todo suyo, Borroni. Que estés muy bien. Adiós, igual. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, de esto que hablamos con Juan es lo que les propongo reflexionar hoy. Por supuesto, durante el programa vamos a tener mucho para ver, para analizar las operaciones políticas que vivimos y que podemos llegar a vivir de aquí a las elecciones. El preguntarnos, sinceramente, sin jugar a ser psicólogos porque no lo somos, pero cuánta responsabilidad, cuánta capacidad tiene Javier Milei para asumir la presidencia. De verdad, con la mayor objetividad que se pueda. Y quiero reflexionar ahora sobre este tramo que queda, donde nada está resuelto. No estoy diciendo ninguna novedad, lo sé, pero quizás hace que repetirlo una y otra vez para no dormir en los laureles, para no creer que esta pegada de vuelta enorme que se dio en las últimas elecciones en relación a las PASO, ya dan todo por cerrado y por terminado. Lo reflexionamos, ¿les parece? Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, les decía, falta y falta mucho. Falta mucho. 3 semanas, 20 días, en cualquier lugar del mundo, pero particularmente en la Argentina, es mucho tiempo. Es mucho tiempo porque además el poder comunicacional, un sector del poder económico con derecho a representar los intereses que quieren, van a jugar fuerte, muy fuerte, para que Milei gane las elecciones. A Milei se le suma un personaje como Mauricio Macri que no tiene límites para hacer política, para hacer campaña y para hacer negocios. Se le suma un Mauricio Macri que va a hacer lo imposible y en ese lo imposible entra cualquier cosa que se nos ocurra para que Milei gane las elecciones. Sabemos de lo que fue capaz Mauricio Macri. Sabemos de lo que fue capaz. Desde la persecución política hasta el espionaje, hasta la trampa y esa misma persecución para los propios, por supuesto también, para los adversarios políticos. Lo que me parece que hay que prestar atención es en este nuevo Milei que quiere construir Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Pensémoslo, les propongo de esta manera. Javier Milei era un personaje que tuvo un proceso cuando empezó a visibilizarse en los medios. Era el tipo rebelde, entre comillas, para algunos, que ponía en discusión todo. Que hasta te parecía a algunos que cierta discusión era sensata. Che, hay que renovar a la clase política, hay que renovar el Estado porque el Estado genera críticas que se podían hacer en términos generales, la podía hacer cualquier vecino. En un momento empezó a florecer, si se quiere, su propia esencia. Y empezó a hablar de casta, y empezó a hablar de una manera donde cada palabra parecía una lanza que atravesaba los derechos del pueblo argentino, donde cada decir buscaba violentar, y donde empezamos a encontrar un hombre que era el sálvese quien pueda, y que era al fin y al cabo que cada uno de nosotros vivamos como podemos, y que él iba a ser el hombre que al destruirlo todo previamente, Estado, derechos, vínculos sociales, iba a construir lo nuevo. La figura de ese joven que atrajo a otros jóvenes, que era rebelde y que era atrevido, pasó a ser ni más ni menos
que un hombre con rasgos de monstruosidad, hasta el punto de lo más perverso. No quiero ir a los ejemplos, ya todos los recuerdan, que ponía sobre lo que significaba el Estado cuando lo quería comparar con un jardín de infantes con niños y hacía todo el detalle que no quiero repetir. Ese Milei se fue potenciando, se fue encerrando en él mismo y fue enamorándose de su propia monstruosidad. Su entorno empezó a multiplicarse en sus pequeñas lógicas. Entonces, cuanto libertario aparecía por los medios, cuanto más terrible era lo que decía, cuanto más bárbaro era lo que decía, creían que estaban fortaleciendo su espacio. Llegan a las PASO, ven ese resultado y dijeron, sí señores, somos esto, el monstruo es votado, el monstruo es querido, vamos con todo. Y multiplicaron y fueron a fondo. Se sacaron el bozal, se sacaron el ropaje y quedaron desnudos frente a una sociedad que por un sector lo miraba con miedo y el otro lo miraba como diciendo está bien que venga este tipo y que rompa todo. En ese proceso, no quiero ser reiterativo, desde negar la dictadura, desde negar la democracia, hasta empujar para que se dispare el dólar, ante hablar de la niñez, hablar de la paternidad, ya lo saben. Ese Milei encuentra un límite en las generales. La sociedad le dice, no, pará. Insisto, con esta frase que sintetizó bien Massa, hasta acá llegaste, Milei. Y sumó 500.000 votos, nada más de las PASO a las generales, nada más. Es un número, pero ahí quedó. Y ahora, este Milei que va a arrodillarse frente a Macri y al mismo tiempo este Macri que entiende que tiene nuevamente el trampolín para hacerse del Estado y allí emprender nuevos negocios, lo van a reformatear. Porque el PRO, lo que queda del PRO que está con Milei, entiende que a Milei hay que darle ciertos rasgos de normalidad. Hay que construir un Milei que sea confiable para aquellos que los votaron y a partir de esa confiabilidad que pueden construir, generar nuevos votos. Todos saben que este Milei, tal cual es, pierde votos y que se le va a hacer difícil ganar. Por eso aparece Mauricio Macri. Aparece Mauricio Macri en una campaña que, como decía Juana Morín recién, está copiada. Empiezan a copiar spot. Empieza a ser un Milei que no va en vivo a los programas. Empieza a ser un Milei que va a tener guionado cada cosa que dice. Va a aparecer un Milei que ya está haciendo problema porque en el debate que se viene está la consigna de que nadie puede llevar nada para leer. Y él quiere leer todo. ¿Por qué? Porque desde arriba, que es Macri, su titiritero, le quieren escribir cada palabra, porque necesitan que alguna porción de la sociedad diga, che, la verdad es que Milei me pareció un loco, pero ahora con Macri la verdad que está bastante más equilibrado, le voy a dar un voto de confianza. Ojo, porque quieren maquillar al monstruo. Ojo, porque quieren hacernos creer que vale la pena darle una oportunidad. Y esto es lo que nos debe, creo humildemente, lo que nos debe tener en alerta, por un lado. Por el otro lado, la posibilidad que se tiene del sector comunicacional que apoya, se ordenaron rapidito. La Nación Más quedó choqueado 30 segundos, después son soldados que van atrás del mejor postor. Ahora bien, el nivel de operación política que se pueden venir de aquí a las elecciones, hay que estar atento. Porque Mauricio Macri es el rey de las operaciones políticas, porque hay medios que saben de memoria cómo se pone y se le echa aceite a una maquinaria de operaciones políticas. Y ojo con ese nivel de operaciones políticas. ¿Por qué? Porque las operaciones políticas lo que buscan es construir un clima social determinado. Y ya lo intentaron con la nafta. Claro, 3 empresas, Shell, YPF, Action. Uno dice YPF, sí, YPF también. Bueno, podemos revisar un poquito qué pasa, ¿no? Ahí, qué sé yo. Porque los 3 presionaron, los 3 estaban buscando que se aumenten los precios, estaban buscando una devaluación, pero por sobre todo, una maquinaria comunicacional que te decía, mirá que el fin de semana te quedas sin nafta, mirá que el fin de semana te quedas sin nafta, hay crisis con la nafta. Entonces, todos íbamos a cargar nafta. Claro, llega un momento que de tanta gente que va a cargar nafta y te quedas sin nafta. Ahí aparecieron
los dichos de Sergio Massa y la posición de Sergio Massa, que hoy ya empezó a regularizar este problema de la nafta. Pero montaron la operación. Hubo periodistas al aire en el canal de Mauricio que dijeron, esto es Venezuela, esto es Cuba. Aparecieron jugadores de fútbol que con todo cariño, porque nos dieron mucho, muchachos, jueguen al fútbol. ¿Qué sé yo? O pueden opinar de lo que quieran, tienen derecho, pero si viven en otro país y viven una realidad que se la han ganado económicamente en términos futbolísticos, no digan desde allá que este país es Venezuela porque falta nafta, porque no saben por qué. Porque ¿cuántos argentinos y argentinas saben los verdaderos intereses detrás del desabastecimiento de nafta? ¿Cuántos argentinos y argentinas saben cuáles son los intereses de Shell y de Axion? ¿Cuántos argentinos y argentinas saben de la operación mediática que hicieron estos medios para instalar esta realidad? ¿Cuántos saben de todo eso para decir que somos Venezuela? ¿Cuántos saben de verdad de Venezuela? Más allá de lo que le dictan que tienen que decir. Pero todo esto va construyendo un clima social determinado, que hay mucho voto, y ustedes lo saben tanto como yo, hay mucho voto que se define en el día, que se define la noche anterior. Entonces, también hay que estar atentos frente a eso. Y como última reflexión, a mí me da la impresión que le están armando el último disfraz a Milei. Y la campaña comunicacional del PRO siempre fue efectiva. No estoy diciendo que fue buena, no estoy diciendo que fue honesta, no estoy diciendo que es un ejemplo, estoy diciendo que fue efectiva, que cumplió los objetivos. Bien, menos cuando fueron gobierno, era tal el desastre que habían hecho que era imposible que una campaña lo dé vuelta. Todos esos elementos me dan la pauta de que no hay que cederles un tantito así, que no hay que resignarse ni un tantito así, que los que están por la calle militando y defendiendo un modelo de país frente a un modelo de colonia, que es lo que representa Milei, no deben aflojar, nadie debe aflojar, porque todo está en juego todavía, todo está en juego. Y alguna vez subestimamos a Macri, no lo hagamos dos veces, porque en esta oportunidad de verdad que vienen por todo. A construir conciencia será ese el desafío de estos días, de estos tiempos, claro está. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota. Está explotando antes. Ojalá explote antes porque la realidad la gente la tiene que... Si explota antes no explota. Yo prefiero que explote y que se lleve puesta a toda esta basura de casta política. El tema es que no se lleva puesto sola a la clase política, barre como un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero en la otra solamente se lleva puesto a los que, al sector privado que paga los impuestos. O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos. Que estalle, que, digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía así. Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy somos todos caballeros, mire usted. Bueno, bienvenidos a todos. Que explote todo, total, nosotros no nos va a tocar. Sería un poquito la parte que le falta a Milei y a Bullrich, ¿no? A mí ¿sabes a qué me hace acordar? A esta concepción de los argentinos tenemos que ajustarnos del cinturón, los argentinos vivimos por arriba de nuestras posibilidades. Y siempre esa utilización de la tercera persona del singular no les cabe nunca a los oradores, a los que las enuncian. Claro. Jamás los que propugnan y piden ajuste de cinturón, los que hablan de un estallido que nos lleve puesto a todos, ni les toca las esquirlas de los estallidos, ni las explosiones, ni les toca ajustarse el cinturón, ni a Javier Milei, ni a Mauricio Macri. Por supuesto, estamos hablando en las capas dirigenciales de cualquier partido. Los que atraviesan los ajustes de cinturón, los que reciben las esquirlas de las explosiones y los que quedan en el camino, en definitiva, son, por sobre todas las cosas, aquellos que están en peor situación siempre, sí, siempre. Las capas Los más primeros, desprotegidas claro, de la sociedad. Sí, yo creo que hay que reflexionar sobre el concepto del estallido, ¿no? En la historia argentina ha habido muchos estallidos y siempre pagan
los más humildes. Siempre los muertos los pone el pueblo en las calles, siempre los que más sufren, obviamente, las situaciones económicas son los más vulnerables. ¿A qué estallido hacen referencia Milei y Bullrich que quieren que sucede? Al mismo que en un video de estos días vimos a Cecilia Pando solicitar, en todo caso, que se perdone a los genocidas para que puedan salir de las calles a reprimir y volver a hacerles pagar el estallido siempre a los más humildes. Yo creo que este es el peligro. Milei es Macri, pero Macri también es la dictadura militar. Absolutamente, y creo que hay que tener, como dice Jorge, especial cuidado con las palabras. Creo que el hincapié en las palabras fue una de las armas especiales que tuvo Milei. Lo de la libertad, incluso lo de el libertarianismo, vinculándolo con los liberales. No tiene nada que ver con los liberales. Hay una corriente en Estados Unidos que es el libertarianismo americano, creo que se llama o algo así, que a los republicanos del Tea Party les parece excesivamente derechista. Para que tengamos idea. Y además, Milei, como vamos a ir contando a lo largo del programa, nunca puede responder preguntas directamente. Creo que esto es lo que se nota en varios reportajes y ya vamos a ir recordándolos. ¿Qué tal, Fer? Sí, yo creo que, estas situaciones hacen que Massa pueda disputar una porción del voto de Milei, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay 4 motivos por los cuales Unión por la Patria con Massa pueden votar una porción. Puede ser pequeña, puede ser mediana de los que votan a Milei. La primera tiene que ver con la idea de certidumbre, es decir, en esta elección va a ser muy importante quien tenga una narrativa de futuro, quien te muestra una hoja de ruta, quien te dé certeza. Y lo que está haciendo Milei en los últimos tiempos es todo lo contrario. La segunda, porque me parece que quienes votaron a Milei no necesariamente tienen una agenda de derecha. Entonces, una cosa es haber votado a Milei por un malestar, por una desilusión, otra cosa es tener una agenda de derecha. La tercera, que me parece también muy importante, Fer, es que sobre todo la franja que tiene entre 25 y 30 años, donde temas como el trabajo, la vivienda, empiezan a ser cada vez más preocupantes, lo empiezan a tomar en cuenta qué está diciendo cada uno. Y la cuarta, por cómo se está dando el escenario, el eje hoy es democracia o neofascismo, ¿no? Y en ese sentido me parece que Massa ya no solo expresa Unión por la Patria, sino empieza a expresar una voluntad popular en contra de esta extrema derecha. Y en ese sentido me parece que hay sectores que han votado en su momento a Milei y que sin embargo hoy están repesando ese voto. A ver, te propongo que vuelvas al tercer punto, donde vos decís que en jóvenes de una determinada edad, la preocupación es concreta, conseguir trabajo y tener una posibilidad de alquilar una vivienda. Claro, ¿no? hace poco nosotros hacemos una investigación. Digo, porque ahí no propone nada Milei. Claro, nosotros hace poco hicimos una investigación con Argentina Futura y con Flaxo. ¿Y qué pasaba cuando hacías el trabajo de campo? Los pibes que tenían entre 16 y 25, sus mayores preocupaciones tenían que ver con la idea con educación. En algunos casos aparecía muy fuerte el tema de salud mental. En cambio, quienes ya tienen más de 25, el tema del trabajo y la vivienda, porque objetivamente ya se empiezan a ir de sus casas, o por lo menos el deseo cada vez ya es más fuerte, aunque sigan viviendo con sus viejos, ya es una preocupación. Y el trabajo en todas sus formas, digo formal, informal, el trabajo en el sentido más amplio, ya empieza a ser algo, por lo tanto empieza a prestar más atención a qué sucede ahí. Y también ahí aparece el Estado, porque a veces el Estado puede aparecer percibido no como Estado. Por ejemplo, me acuerdo de algunas entrevistas que te decían, no, bueno, ¿y qué es el Estado? No sé, pero sí voy a la escuela, ¿no? Pero no es que se asociaba a la escuela con el Estado, ¿se entiende? Bueno, ahora, perdón, hay un sector social que también está en disputa, y me parece que empieza a tomar nota el gobierno, y en particular Sergio Massa, que no tiene que ver con la necesidad de tener un trabajo. Hay una importante porción, sobre todo de los jóvenes, que tienen trabajo y que han encontrado su salida laboral en el medio de la crisis y en particular a partir de la pandemia, y me refiero específicamente a 2 áreas. Por debajo en términos de ingresos a los trabajadores de las aplicaciones de reparto y por arriba, entre comillas, aquellos que se han ligado con el mundo digital y pueden facturar directamente en el extranjero sin salir de sus casas. Esos 2 universos hoy centralmente los tiene captados Javier Milei. Hoy Sergio Massa se junta con trabajadores de aplicaciones y les empieza a proponer una suerte de horizonte. Tarde, desde mi punto de vista, este gobierno, desde que arrancó la gestión de Alberto Fernández, que se venía proponiendo una legislación específica para los trabajadores de aplicaciones, que en lo más conservador se habla de 70, 80 mil, pero algunos hablan de más de 200 mil, y hay muchos que entran y salen y hay muchos que trabajan para más de una aplicación. Quiero decir, ojo, porque esos trabajadores no están pidiendo un trabajo, ya lo tienen. Lo que están pidiendo, de hecho, en buena medida es que no se incorpore al Estado ese trabajo en modo captación de sus propios recursos que ellos entienden no le deben a nadie más que a sí mismos. Bueno, y en el segundo caso, en el que vos decías particularmente los que hacen software o aplicaciones de programa,
Lo que se está haciendo ahora se llama tecnoteca. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el tema? Los pibes que hacen aplicaciones y que las exportan y cobran en dólares, muchas veces esas empresas no te piden un título. Entonces, cuando vos vas a determinadas carreras como ciencia de datos, capaz que son 6, 7 años. Lo que se empezaron a hacer para que no haya lo que se llama extractivismo de monopolio intelectual, es decir, los pibes hacen aplicaciones, programas, y no es solo que cobran en dólares, sino que después se lo llevan las grandes empresas. Esos. Bueno, ahora hay un proyecto que es Tecnoteca, que son menos años, pero se reconoce esa creatividad que vos tengas en las aplicaciones por decirlo de una manera, en un tiempo más corto. Muy bien. Bueno, estos son territorios a donde se puede ir a buscar votos, ¿no? En términos políticos lo podemos llamar así, territorios. Bueno, a mí explota todo, ¿no? Me gustaría que de alguna manera usted arbitre los medios para que pueda cesar este murmullo constante que hay acá. Este bullicio que no me permite a mí, porque después cuando yo hablo, si yo digo digamos, alguna boludez, después la gente dice, claro, pero nadie vio el bullicio y el murmullo que hay acá, que no me permite a mí asociar, porque después un salame, o 2 salames, o 3 salames, están en la casa mirando la computadora y está la chica en la sábana y yo estoy ahí disfrazado de zanahoria. Por favor. Bueno, tranquilícese, no está hablando nadie. Tranquilícese un segundito. Sergio Massa de alguna manera contestó a este discurso de Milei y de Bullrich de que explote todo y que explote ahora. Esto decía el ministro de Economía, candidato a presidente. Cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los argentinos, las empresas argentinas, los comercios argentinos, los ciudadanos, los laburantes. Yo voy a trabajar para no solamente hasta el 19, después del 19, sea cual sea el resultado de la elección, siempre voy a trabajar para que la Argentina no tenga explosiones que lastimen a la gente. Tengo una mirada constructiva a la hora de hacer política. No pienso en cómo lastimo al otro para ganar una elección, sino que pienso en cómo los argentinos viven mejor y en todo caso compito con propuestas, no tratando de destruir al otro. Bueno, esto me parece que es el punto, ¿no? Es que la derecha nunca asumió al poder con propuestas. Mira, siempre fue con la idea del exterminio, del explotar, de que todo estalle. Exterminar a un sector político de la sociedad, etcétera. Yo creo que el discurso del candidato Sergio Tomás ha llegado a lugares que en realidad antes el peronismo no venía llegando, digamos, en los últimos años. De hecho, en el día de hoy hubo una manifestación interesante de algunos hombres o sujetos o actores de la cultura, intelectuales que históricamente estaban relacionados claramente con Juntos por el Cambio, que la semana pasada hacíamos referencia a ello, me refiero a Meijide, me refiero a Beatriz Saldo, etcétera, que en realidad llaman a votar a Sergio Massa. ¿Por qué? Porque en realidad ponen en evidencia esta contradicción de que es la destrucción versus la posibilidad de construir colectivamente un país en el marco de debates, de discusiones democráticas, pero sin destruir, aniquilar ni asesinar al otro. Y esto yo creo que empieza a ser la contradicción. Vamos a votar entre una contradicción de violencia versus democracia. El que también contestó, y ahora lo seguimos charlando, a Patricia Bullrich fue Leandro Santoro. Patricia Bullrich deseando que explote todo antes del 19 de noviembre. Qué obsesión que tiene con las bombas, las explosiones, ¿no? Y además qué falta de sensibilidad social, porque quieren ganar las elecciones tirando del mantel y que se joda la gente. No, yo espero que la gente reaccione y se dé cuenta lo peligroso que es tener personas que, con tal de que les vaya bien a ellos, son capaces de generar un daño enorme para todo el pueblo argentino. A mí no se me escapa que Patricia Bullrich fue protagonista de diciembre de 2001, habiendo tenido un rol muy destacado en el gobierno de la Alianza. Fue la ministra de Trabajo que, entre otras cosas, tramitó en buena medida los recortes jubilatorios, los recortes a trabajadores estatales, que subsistieron durante unos cuantos años, hasta que se les pudo volver a restablecer esas quitas a muchos que hoy son jubilados y que probablemente vean o hayan visto en Patricia Bullrich una salida. ¿Quién mejor que Patricia Bullrich para conocer una explosión, un estallido, lo que sucedió en diciembre de 2001 con un baño de sangre en la ciudad de Buenos Aires y en varios distritos del interior del país? Fue un estallido al modo en el que lo entiende la derecha. ¿Sabes qué me estoy acordando?
¿Se acuerdan en plena pandemia cuando Mauricio Macri se estaba hablando de las vacunas? No, se estaba hablando de la cuarentena, de lo que llamaban el encierro, qué sé yo. Y cuando Macri dice que había que liberar la cuarentena... Que se mueran los que se tengan que morir. Los que se tengan que morir. Sí, lo relató Alberto Fernández. Es la misma lógica de que explote todo. Lo puso Alberto Fernández en boca de Mauricio Macri, contado unos meses después de una charla que había... Macri aparentemente se había contactado con el presidente para sugerirle una salida de la cuarentena. Ahora, verá que quiero tener un segundito, perdóname, Nahuel, con esta idea. Es la misma matriz de pensamiento. No importa lo que cueste. Porque a ellos no les va a costar. Porque a ellos no les va a costar. No importa lo que cueste. La palabra explosión de ahora tiene que ver con esto, ¿no? De que, bueno, que se muera, que se tenga que morir. Jorge y Nahuel, dale. La primera de las cosas es la mejor de las estrategias del demonio, es hacernos creer que no existe. Digo, y en ese sentido es la razón por la cual Milei no responde nunca a una pregunta. Fíjate que con lo del desabastecimiento tenemos el ejemplo de Chile. Digo, poco antes que cayera Salvador Allende, salían titulares del Mercurio que decían se acabó el azúcar. Al día siguiente se acababa porque la gente salía a comprar. Digo, exacto. Con el locao patronal de la nafta pasó algo semejante. Y después teníamos al candidato a jefe de gobierno de Unión por la Ciudad, que se llama Leandro Hipólito. El otro día Milei trató de dividir a los radicales diciendo, está la línea de Leandro Alem y la línea de Hipólito Yrigoyen. La línea de Leandro Alem es el radicalismo. Eso es mentira. Digo, lo que hubo fue una participación en la Revolución del 90 de sectores oligárquicos que después fueron expulsados del radicalismo. Hipólito Yrigoyen tuvo la misma prevención que Alfonsín. Yrigoyen pensó, mi límite es Mitre. Alfonsín expresó, mi límite es Macri. Digo, en esto se ve claramente que cuando Milei puede responder solo, hace macanas. Por eso no lo dejan hablar más. No lo van a dejar hablar más, por eso hay que estar atento a esta reconfiguración que van a hacer del candidato libertario. No, me pregunto, Fer, ¿por qué sale a decir esto Patricia Bullrich, que a priori uno diría, bueno, es poco efectivo en materia de marketing o de campaña, ¿no? Pero ahí uno puede tener dos lecturas. La primera, que está viendo un reacomodamiento de la derecha y que eventualmente, si es oposición, bueno, está claro que este pacto Macri, Milei, Bullrich no es un pacto coyuntural, es un pacto que llega para quedarse, ¿no? Bueno, lo querían antes, ¿no? Lo querían antes. Claro. Y una segunda opción es que, aún apostando a ganar en el balotaje, que esta idea de las narrativas apocalípticas, sí, se busque, por decirlo de una manera, una campaña del miedo a la inversa, ¿se entiende? Toda esta idea, bueno, tiene que explotar todo, va a pasar esto es un caos, la inflación, que busque principalmente para consolidar a su núcleo duro más antiperonista y después ahí irradiar a otros sectores. ¿Está más tranquilo? O sea, digamos, no es un tema o sea, la pregunta sería, yo no conozco a la familia de ninguno de ustedes, pero digo, ¿cuál es el problema de casarse con la hermana? No, pero ¿quién está hablando de eso? Bueno, algún día llegará el que nos liberará a todos. No, espere porque va a derrapar. El capitán ANCAP. Ah... Está el general ANCAP. A ver. Sí, uy, Dios, qué mal está. Hola, soy el general ANCAP. Vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre. Una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia. Un país donde no se pagan impuestos. Un país donde se defienden las libertades individuales. Donde se cree en el individuo, ¿sí? Y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Así que mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Vamos por una sociedad libre, vamos por el orden espontáneo, vamos por los valores de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Este tipo puede ser presidente? Bueno, es la pregunta. De verdad, sin jugar a ser psicólogos, me gustó lo del orden espontáneo. Bueno, pero digo, en serio, me quedo con lo que pregunta Jorge, ¿no? Porque nosotros no somos profesionales no sabemos de las cuestiones psicológicas, pero con un poquito de sentido común decís, che, ¿en serio? Bueno, pero existe el orden espontero, Fer. El darwinismo es eso, en definitiva, ¿no? Bueno, pero no es el orden natural. El darwinismo social. Bueno, está bien, por eso, sí, pero no el orden natural lo que establece es, bueno, el más fuerte puede sobre el más débil, el que tiene más recursos puede sobre el que tiene menos. Entonces, no deja de ser lógico
para esta mirada, solo que uno debería pensar que hay todo un proceso civilizatorio entre ese orden natural y surge la actualidad. para evitar las barbaridades de un orden darwinista en el plano social, justamente. No quiero simplemente ponerme a contradecir esto, pero no existió nunca eso que llama el orden natural. Siempre la horda tuvo una organización social y la horda cuidaba a sus integrantes, a sus niños, trataba de lograr la sobrevivencia. No hubo esa cosa de la lucha histórica de todos contra todos, porque si no la especie humana hubiese desaparecido. Esto que pretende, que la lógica del egoísmo supremo, que pretenden los ultralibertarios, es una falacia que en la especie humana no existe. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, con Javier Milei, con su figura. Porque también se va construyendo su imagen. A ver, yo no digo que miran, que ven desde afuera, porque esa frase no me gusta mucho. Como lo miran los argentinos. No, claro, eso no me gusta. Pero en el caso de Milei, como lo miran a Milei, no está tan mal. Dale. Milei is a lot. General ANCAP is presumably a reference to his political philosophy of anarcho-capitalism, a strand of libertarianism that seeks to abolish the state in favour of unfettered free markets. And he campaigned on heavy cuts, suggesting slashing public spending by 15% of GDP and eliminating most taxes. He also has a controversial plan to swap the country's currency for the US dollar, has said he wants to blow up the central bank, and has even smashed models of it in one of his videos, and also in piñata form on TV. He's also symbolised his desire to slash the government by waving chainsaws around in public, an image his supporters have run with, wearing chainsaw masks to vote for him, and even while doing interviews. The fight continues for Javier Milei, far-right populist who wants to see spending slashed. The chainsaw has become a symbol of this pledge. Milei is something different that hasn't been tested before. Okay. Not to break my one rule and argue with a guy dressed as a chainsaw, but lots of ideas haven't been tested before. We also haven't tried all trampoline retirement homes or letting a raccoon be chief of surgery. That's because some ideas are just bad. Bueno, cuando uno a ver, si nosotros viésemos a un personaje como Milei en otro país, diríamos, no puede ser. Bueno, pasó con Bolsonaro, no pasó con Trump. No, pero Bolsonaro no era tan mamarrachesco. Es que se van corriendo los límites, es decir, hoy... Ah, bueno, pero Bolsonaro... En contraste con Milei, hoy Bolsonaro parece Churchill. Bueno, a eso voy. El hijo de Bolsonaro vino a apoyarlo a Milei acá también. Sí, pero digo, Bolsonaro no era esto. Zelensky era actor cómico. Sí. Zelensky era actor cómico, exactamente. Hay que tener mucho cuidado con los actores cómicos. Pepe Grillo también en Italia, el partido 5 estrellas de Pepe Grillo en Italia. Era humorista. Ronald Reagan era un actor de segunda, de cuarta, y tuvo 2 periodos. Presidente, uno de los presidentes más queridos, probablemente el más querido en la historia. Bueno, basta, no vamos a decir más, está bien. Pero ninguno como Milei. Ninguno como Milei, en serio. Tenían un poco... La ventaja que tiene Milei es que nadie espera nada de él a esta altura. Claro. No, pero es verdad que es un mamarrocho supino. Es decir, en la historia de la política global... Creo que se le asemeja un poco a la versión Calígula, de Hitler los cuando grandilocuente empezaba a hacer esas paparrafadas con la cual se hizo famoso frente a los fotógrafos. Sí, cuando tenés 100.000 hombres armados atrás es más fácil decir eso. Es el asunto que no llegue. Vos ves todas las imágenes juntas, como mostraba este informe, creo que hay otro, ¿no, Rodo? Me dirás. Pero cuando ves todas las imágenes juntas, vos decís... Che, dale, este tipo no puede ser presidente. Y una sociedad no puede votar a este tipo presidente. Pero simplemente con verlo, qué sé yo. Porque entre otras cosas, tiene esto que termina siendo por momentos hasta gracioso, es el disfraz para llevar adelante políticas nefastas, como la política de apología, esa es una política de apología de lo que fue el crimen de Estado, de negacionismo. Lo siguen multiplicando, lo siguen diciendo, parece que en algunas cosas no retroceden. El 9 de Nepal preparó algo precisamente sobre este negacionismo que parece que quiere instalarse en la Argentina. Mientras el capitalismo implosiona y crea en su seno un océano de parias, la democracia es traicionada y secuestrada por las élites del mundo, por su retorcida especulación y su astuta manipulación de la opinión pública. Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado es falso. No fueron 30.000 los desaparecidos.
La democracia que recuperamos es preciosa, frágil y se apoya en los hombros de cada una y cada uno de nosotros. Ese nosotros que se levantó malherido de las ruinas en el 83 y le dijo a la cara al horror un resonante nunca más. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Hoy, a 4 exactas décadas de haber creído terminada para siempre aquella pesadilla de plomo, la vemos asomar su repugnante cabeza en forma de promesas falsas, ideas a medio cocinar, falacias mal vestidas de tecnicismos y un aberrante negacionismo de las monstruosidades cometidas. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Este es el momento en que la ciudadanía deberá mostrar su temple y su coraje, el material del que está hecha, la fibra de su altura moral o la caída estrepitosa al precipicio del individualismo autoritario. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Defenderemos la democracia y los derechos que ella garantiza en las urnas. Si eso no alcanzase, la defenderemos en las plazas, en los foros, en las calles. Probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social, que tal vez requieran la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden. La verdadera libertad no es la del dinero para esclavizar a las personas. La verdadera libertad canta en la defensa de la dignidad del otro. La verdadera libertad no retrocederá. Bueno, primero, extraordinario lo que hizo el 9 de Nepal, porque cuando es el peso de las palabras, lo que me queda a mí de este informe, ¿no? Cuando vos le das tiempo, le sacás ruido, apenas una musicalización, y la palabra dura y firme, la de Pedro Aznar y la de estos dos fascistas, que no sé, que da la sensación de mucha bronca, a mí me genera bronca. Sí, yo quiero recuperar una cosa de Cecilia Pando, que juega en el mismo equipo que Villarroel, y que dice claramente en ese video recuperado estos días que hay que liberar a los genocidas porque van a ser necesarios en las calles para reprimir a la gente. Y vuelvo al concepto inicial de Patricia Bullrich y de Milei con respecto a que estalle todo. Un estalle todo para que volver, en todo caso, a lo más negro de la historia argentina, cuando se torturaba mujeres embarazadas, se tiraba gente viva para el mar. Para eso quieren un estallido. Yo creo que lo que nos muestra Villarroel, Milei y Pando es lo poco que son en relación al resto de la sociedad. Y enhorabuena, ayer en el acto de los radicales al lado del Colón, e incluso los radicales que se juntaron con Massa, etcétera, se muestra una nueva diferencia al interior de la sociedad, entre quienes están por la democracia y quienes están por la violencia. No, hay algo que dice en un momento Pedro Aznar, que me pareció muy interesante, cuando él dice, bueno, se va a poner a prueba la ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que el gran problema también del discurso de Milei que tocó fibras muy sensibles de nuestra sociedad, ¿no? Y por lo menos para repasar 4, que son muy transversales, que por eso digo que Massa es más que Massa, hoy expresa un sinfín de demandas, ¿no? Porque una, sin duda, es la justicia social, ¿no? Atacaron sistemáticamente la justicia social. Escuela pública, derechos humanos, democracia, es decir, son fibras sensibles, ¿no? Lo que uno empieza a ver, incluso con los pronunciamientos que está viendo de artistas, y que no son los artistas que siempre se suelen pronunciar en favor de, como se dice, de Unión por la Patria o el ex Frente de Todos, o lo que está pasando hoy en este momento en el radicalismo, bueno, te muestra que hay una sociedad que está diciendo, se tocaron fibras muy sensibles de esa sociedad, que creo que
más allá del resultado electoral, está habiendo una respuesta contundente de volver a marcar los límites, ¿no? Porque acá el punto es como marcar los límites. Creo que lo peligroso, justamente en lo que hay que poner atención, es que más allá de que hay que ganar las elecciones, que Massa tiene que ganar las elecciones, es que hay ya unos cuantos diputados electos que van a ocupar sus curules. Sí, claro. Y en esos diputados subyacen o laten estas ideas miserables, estas ideas asesinas, estas ideas criminales. Creo que el germen más peligroso son estas ideas criminales que tantos años después de haber recuperado la democracia, subsisten, que se puede reivindicar todavía hoy en la dictadura militar, los asesinatos, los crímenes, en la entrega del país, la soberanía, digo, es realmente para temerles. Yo querría desmenuzar muy cortito una porción de lo dicho por Cecilia Pando. Bueno, la reaparición de ella en el escenario público ya de por sí es una tragedia, pero esta idea de plantear no solo su prédica constante acerca de la necesidad de liberar, soltar a los presos por delitos de lesa humanidad que bien están encarcelados de por vida, sino darle un fin utilitario a esa suelta de estos criminales de lesa humanidad, que es, hay que soltarlos para dar una señal y para que sirvan ellos y los que están ahora, para que sirvan para la represión de las protestas sociales que se van vienen. a venir. Es decir, todos monstruosos, es claro. una mamushka de inhumanidad, una mamushka de delito y aberración tras aberración, que nos termina probablemente generando un efecto de puerta 12, donde ya no sabemos cómo lidiar con tanto. Exacto. Bueno, vamos a escucharla a Cecilia Pando, porque recuerdo que en una época aparecía Cecilia Pando y todo aquel que se la veía cercana a Cecilia Pando en una marcha, se lo denunciaba, se lo horrorizaba. Mirá, está con Pando, ojo con Pando. Pando, al lado de Villarroel, hablábamos de Bolsonaro y de Milei. Bueno, es un poquito la misma lógica. Esto decía Cecilia Pando. Para aquellos militares, fuerzas de seguridad, civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los mal llamados delitos de lesa humanidad, donde se les violan sistemáticamente sus garantías constitucionales. Se los acusa de delitos de lesa humanidad inexistentes en el momento de los hechos, donde se le aplica la ley penal de forma retroactiva, donde se les viola la igualdad ante la ley, donde tienen prisiones preventivas eternas, cuando nuestra ley manda como máximo que pueden estar en prisión preventiva 3 años. Hay militares que están hace más de 20 años en prisión preventiva sin condena. ¿Y por qué digo que urge solucionar este tema? Porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social, que tal vez requieran la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden. Y esta participación... A ver, lo que te está diciendo es que, traducido rápidamente, lo adelantabas vos, Mariano, a ver, liberen a los militares vinculados a la dictadura y al genocidio, esto lo digo yo, porque los vamos a necesitar para moler a palos a todos los que resistan a las políticas de saqueo y de recorte de derechos de Milei. Punto. O sea, es el mensaje, te van a reventar. Y para eso... todo lo que sea... Qué mejor que la mano de obra que ya sabemos. O aquellos que, estando liberados, oficien como señal para los más jóvenes de que no les va a pasar nada. Ahora, pero hay una paradoja ahí. Recordemos que hubo hace poco un intento de suelta de ratas con el 2x1. Hay una paradoja clave ahí que es importante señalar. La garantía que la Argentina no tenga golpes de Estado a futuro es que esta gente siga presa. Claro. ¿Por qué? Porque los futuros militares que en todo caso pudieran tener la fantasía ridícula de volver a manchar de sangre nuestro país, saben que les puede llegar la justicia. Y gracias a Alfonsín, digámoslo, por un lado, y sobre todo a Néstor y Cristina, tenemos a esa gente presa. Dejemos que se pudran en la cárcel donde deben estar para que en todo caso sepan que no se puede nunca más en nuestra Argentina cometer un genocidio. Bueno, estas discusiones se han instalado como discusiones, es terrible. No deberían ser ni discusiones. Ahora yo lo veo un poco más calmado. No, esto se lo voy a decir como Veroneri porque ese tema, hay 2 temas sobre los cuales no puedo joder y este es uno. No hay un fiscal en esta puta Argentina que de oficio le haga un juicio a este pelotudo que está diciendo que para ellos hubo una guerra
Las cosas no son para uno. No hubo ninguna guerra, hubo un Estado terrorista. Basta. Entonces no podés decir ninguna de esas cosas porque mi hijo chiquitito por ahí te cree. Entonces yo necesito que alguno de estos que va a tantos actos que hacemos todos y que a todos nos gustan dando las madres y las abuelas y todo lo demás, ponga los huevos donde los tiene que poner, le saca una denuncia. Pero no una cosa ahora para decir, ah, bueno, mirá qué bueno es Massa y qué malo que es este pelotudo. No, para siempre, para que ninguno de estos pelotudos pueda sacar la cabeza y volver a decir esas aberraciones. Bien, muy bien. Fuerte hoy todo, ¿no? Hace mucho que no leía los escritos, las reflexiones del Indio Zavala, así que aquí voy, con una de ellas que la tituló Quiero decir. Hay que hacer un esfuerzo inmenso y explicar tantas veces como sea necesario las razones del riesgo y el abismo. Un gran mecanismo inasible desde antes que pongamos en pie en este mundo. Ese mecanismo que busca conquistar nuestros deseos. Por eso se nos hace tan difícil la verdad. Porque todo lleva el sello indeleble del poder y su mirada. Hay que hablar con todo el mundo. Con aquella y con los demás allá. Escuchar atentamente y después aportar 3 o 4 verdades de esas que son irrefutables. Es imprescindible hacer una especie de sacerdocio militante. Todo es poco cuando el futuro llama. Las pantallas tienen capacidad de daño, eso está claro, pero las palabras dirigidas a los ojos desde la hondura no tienen contrincantes. El humano suele repensar sus acciones y eso casi siempre se da en presencia de una evidencia importante. Debemos promover el uso de algo que todos y todas tenemos por encima de los hombros. El coco, el mate, o si preferís mejor, la cabeza. Hay que hacer que todo el mundo se exprese, que diga lo que siente, que se la juegue. Acá nadie sobra y nadie tiene coronita. Que no vengan con que a mí no me gusta la política, o yo prefiero mantenerme al margen, etc. Esto es una cuestión nacional, de todos y de todas. Y quien diga, yo soy neutral, debe saber, por ahí lo sabe, lo tiene calladito, que está siendo funcional a lo peor de lo peor. Los mandarines de siempre trabajan sin descanso para que no tengamos legados históricos, para que vivamos en un presente permanente, promoviendo el sálvese quien pueda. Acá está en juego enteramente la sociedad. Esto es una cuestión colectiva. Quiero decir, o nos unimos o nos hundimos. El Indio Zavala. Gracias por acompañarnos. Que tengan linda noche. Hasta mañana.